nunca se miente tanto como antes de una elección, durante una guerra y después de una cacería. Pescadores, te sumo ahí Estamos también. antes, claro. Pesca vale, pesca vale. Se me van a enojar mis amigos, los pescadores también. Todo, incluye la que es una cacería de peces, cacería, digamos. está bien. La verdad es que estamos ante una elección, estamos en una guerra de poderes y quizá la cacería es lo que viene, pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo. Tratemos de quitar las argumentaciones interesadas, todas lo son, y quedémonos con lo más cercano a la objetividad que dijeron los dos presidentes, el de la Corte y el presidente de la Nación. Cuando Rosati dice que la Corte Suprema es el ámbito adecuado para tratar los temas de ayer, creo yo que está en lo cierto. Y cuando el presidente de la Nación dice, y ahí voy a lo que señalaban ustedes dos, que de ninguna manera es una prerrogativa de la Corte ni de ninguno de sus integrantes tratar sobre la política monetaria del gobierno, también tiene razón el presidente. Y es un tema muy sensible porque yo creo que con ese argumento el presidente está apuntando bien en el sentido de que no hay en la Corte solamente un purismo jurídico, teórico y de división de poderes republicanos, porque es indiscutible que la prerrogativa de cualquier gobierno, de cualquier signo político, es dictaminar su política económica. Y un presidente de la Corte hablando de la emisión monetaria claramente está interfiriendo en otro poder. Claro. Es tan grave la interferencia de un poder político en el poder judicial como la del poder judicial queriendo constituirse como la última ratio del proceso de toma de decisiones de una nación. Empataron los bochornos. Sí, y en donde podríamos poner un empate, me voy de Bismarck al PRODE. El PRODE para los millennials y para los centennials era un juego de pronóstico deportivo donde había que adivinar los resultados del fútbol. Local, dijimos, en visitante, ¿dónde puede estar el empate? En que el presidente plantea, el presidente de la Nación plantea la cuestión de los tiempos de la Corte. Y en realidad ahí el presidente de la Corte podría argumentar que, por ejemplo, en el caso de Tucumán, la candidatura de Mansur se oficializó el 19 de abril, estuvo la autoridad electoral tucumana primero y luego le llega a la Corte con una semana. Si la Corte hubiese dicho esto una semana antes, igual se tendría que haber suspendido y eso no hubiese cambiado la sustancia del tema, así que ahí está más repartida la bocha. Ahí seguimos con más información de Tucumán, de San Juan, con el día después, con la Corte, con la información que tiene Martín. Ya te sumo, Eddie. Sí, la parte más política de la cadena nacional de hoy es esta, mirá. Si el máximo tribunal del país no respeta la libertad de poderes, si avasalla compulsivamente el federalismo y la autonomía de las provincias, si va contra uno de los derechos supremos del ciudadano en democracia, que es el voto popular, entonces la justicia de esta república se ha degradado. Evidentemente, los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri siguen respondiendo a sus órdenes. Tampoco es casual que hayan dictado la suspensión de los comicios en el mismo momento en el que se desarrollaba una sesión del juicio político en el Congreso de la Nación, donde se estaba denunciando a miembros de la Corte por supuesta corrupción en el manejo de fondos públicos. La degradación judicial debe concluir. Bueno, ahí estaba el presidente, quizás la parte más... Sí, ahí el guión es más de Tom Hanks en El Código Da Vinci, es decir, pasamos de Bismarck al PRODE a Tom Hanks. Nuestra ubicuidad es así. Así somos, casi impúdica, digamos, pero me parece que toda esa parte, por supuesto, y lo decíamos ayer, es argumentación política, vamos a decirlo así, en el amor y en la guerra todo vale. Bueno, vale mezclar esas peras con manzanas. Pero, insisto, me parece que el punto más sólido del mensaje del presidente hoy tiene que ver con el hecho de señalar que lo enunciado ayer por el presidente de la Corte realmente va más allá de la frontera de los jurídicos. ¿Te imaginás? Ahora me das la respuesta, voy con Martín con un comunicado. ¿Te imaginás unas elecciones en Tucumán o en San Juan sin los candidatos? Sí. Porque hoy hablé con dos referentes del peronismo en Tucumán y había un revuelo tremendo porque el candidato que le daba, o por lo menos que empujaba y aparecía o emergía como ganador era Mansur. Si le cambias el nombre, ¿qué pasa?
Y ya que fui tan ubicuo y voy de Bismarck y pasé por... termino en Olmedo. Si lo hacemos bien, decía Olmedo con su personaje del Mano Santa. Si vos tenés una constitución provincial que se dictó, obviamente, en la provincia y establece un determinado mecanismo y un determinado límite autoimpuesto por esa provincia y después lo querés vulnerar, y bueno, entonces hacer camino de infran. Establecer directamente las reelecciones indefinidas y no vas a tener un conflicto con lo jurídico. Pero esta idea de mostrar tu aspiracional constitucional con límites, con salvaguardas, y cuando llega la hora de interpretación, establecer una suerte de loop eterno para pasar de vicegobernador a gobernador y de gobernador a vicegobernador para quedarte 20 años, la verdad... Pero eso es un conflicto. O sea, cuando las cosas se ven de distinta manera, cuando hay un sector que ve las cosas de una manera, otro las ve de otra, eso es un conflicto. Yo creo que hay que consignar en esta discusión, porque en el fondo lo que está en debate es la calidad de la representación popular. Eso es. O sea, hay un sector del gobierno, que es el que no es votado directamente por la población, que está queriendo tomar partido en cómo se toman las decisiones hacia adelante, cuando está concebido el Poder Judicial para tomar las decisiones hacia atrás. Porque es las decisiones sobre los errores, los conflictos, las cosas mal hechas, o sea, no barrer abajo de la alfombra, sino sacar debajo de la alfombra y simplificar. Me parece que eso tiene que estar consignado en la conversación, porque si no parece que la división de poderes es entre tres poderes que funcionan exactamente igual y en la misma sintonía y jerarquía. No, cada cual funciona con independencia para cumplir la función que tiene que cumplir. Uno decir qué vamos a hacer a futuro, otro las leyes y cómo nos vamos a relacionar, otro decir... Así se aplican las políticas que vamos a definir, y la Corte Suprema limpiando la basura de atrás. Ahí vuelvo, Gustavo, hay un comunicado de los jueces. De la Asociación de Magistrados, que claramente salió hace instantes a respaldar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a criticar al Gobierno Nacional. Me quedo con un parrafito del comunicado de la Asociación de Magistrados que dice: se ha vuelto una constante el ataque al Poder Judicial por el contenido de sus decisiones. La Corte Suprema fue llamada a resolver sobre una cuestión federal por los planteos de las elecciones de San Juan y Tucumán. Sí, ahí recordá que son tucumanos planteando algo de su propia provincia. La oposición claro, de Tucumán. sanjuanino. Digo, es cuando un ciudadano plantea, digamos, un problema de adentro de la provincia, interviene la Corte. Hay una discusión igual, ¿no? ¿Por qué toma la Corte estos casos? Porque la Corte, por los planteos que se hace, entienden que se está discutiendo la Constitución Nacional. Que con estas postulaciones se podría poner en juego una inconstitucionalidad, una norma de la Constitución. Por eso la Corte toma. Y hace instantes, esto que contábamos, un comunicado de la Asociación de Magistrados, algo interno, pero que tiene que ver también con todo lo que políticamente ha ocurrido hoy, después del fallo de la Corte. Ahora, también tiene razón Alberto Fernández cuando dice: esto sucede mientras en el Congreso Nacional se está sustanciando un juicio político o un intento de juicio político para ver la autoridad constitucional que está ejerciendo concretamente la Corte. Entonces tenés un lío bárbaro, donde hay que consignar todos los aspectos y todas las funciones de todos para ver cómo se opera, porque si no, el tema es quién es el cirujano de esta operación. Sí, ¿sabes cuál es uno de los grandes problemas? Hoy entre la Corte y el Gobierno no hay diálogo. Bueno, por eso no hay lo diálogo. que vos tenés que buscar. Bueno, había algo en una... el Consejo de la Magistratura, pero se rompió. Sí, había, a ver, siempre canales hay. Lo que no hay es un diálogo directo y fluido. Hace un tiempo un funcionario de la Corte me decía: en el gobierno de los fallos nuestros se enteran por los diarios. Y hubo una época en donde había canales abiertos, en donde jueces de la Corte comunicaban con cierta antelación lo que iba a ocurrir para que el gobierno no esté desprevenido. Gustavo, no con esta Corte. ¿Cuánto resiste ese silencio entre dos poderes, entre la Corte y el gobierno, representando dos poderes de la República? ¿Cuánto resiste un país donde no haya articulaciones que garanticen una buena convivencia? Ahora que nombraste la palabra muy naif. convivencia, no se trata de naif. Quizás cualquiera de nosotros en distintas circunstancias de la vida podría dar muchos ejemplos de cuánto vivió mal una relación sin animarse a dejar algo que ahora se dice que es tóxico. Sí. Bueno, parece que en Argentina las relaciones tóxicas institucionales están muy establecidas y hay lo que los terapeutas dirían beneficios secundarios de esa enfermedad. Hay relaciones tóxicas que te dan la certeza de lo conocido y no te animás, digamos, a indagar por nuevos horizontes porque aunque estés mal, estás en un ámbito que conoces y preferís permanecer ahí. Esperá,
esperá, un hombre psicoanalizado, Gustavo, evidentemente, ¿cuál es el beneficio secundario de esta relación tóxica? ¿Hay? Sí, claro que hay, porque, a ver, cuando algo permanece en el tiempo es porque algunos sacan alguna utilidad, si no, no permanecería. Cuando se dice, no, porque en la Argentina no se beneficia nadie, mentira. Las circunstancias que perduran y tienen beneficiarios, si no, no perdurarían. Si no hay un solo beneficiario, no perdurarían. Entonces, en todo este aquelarre hay sectores de cada uno de estos poderes que se manejan con cierta comodidad, porque en última instancia, como todo es confuso y finalmente fue Fuenteovejuna, no fue nadie, eso permite que muchas cuestiones que no tendrían que existir existan y pasen desapercibidas a los ojos de la población.